acompañarles esta mañana. Realmente es un privilegio para mí. Como decía Nate, llevamos muchos años acá de ser buenos amigos de Christchurch, de esta iglesia y de sus líderes, así que es un privilegio. Déjame orar para comenzar estudiando juntos el Salmo 2. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que tú tienes para nosotros esta mañana y queremos abrir nuestro corazón y queremos abrir nuestra mente a lo que tú, Señor, quieres enseñarnos esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Yo recuerdo que al salir del liceo, del colegio, vamos a tener por ahí la presentación, ¿sí? Okay. Estoy un momento tratando esto. Yo recuerdo que al salir del liceo, cuando hace muchos años, hace mucho pelo atrás, mucho pelo atrás, salí del liceo y recuerdo que le dije a mi mamá, quiero ir a la universidad a estudiar teatro. Y entonces mi mamá me miró a los ojos y ella dijo, ni loca. Porque un día tú vas a tener que pagar cuentas y no creo que puedas con eso. Bueno, yo crecí en Costa Rica y creo que tal vez pudo tener razón. El problema es que después fui a estudiar publicidad y después fui a estudiar teología y ahí era peor que el teatro, era más o menos lo mismo. Así que siempre llegué al mismo punto que mi mamá no quería. Así que bueno, lo cierto es que el teatro es hermoso. Yo no sé cuántos de ustedes han ido al teatro, pero es muy disfrutable, ¿no? Y a veces nos damos cuenta y vamos mirando unos y otros actores saliendo a escena. Miramos cómo cada uno de estos actores tiene algo para decir, tiene algo en la trama de la tensión de la obra que estamos mirando. Y por ahí hay otros roles dentro de cualquier obra que se presenta que son muy interesantes. Una es obviamente el sonidista, otro es el que hace todo el escenario, pero hay un rol muy particular y muy importante y ese es del iluminador. ¿Saben? El iluminador es esa persona que va arrojando luz sobre los caracteres, las personas, los actores que van saliendo. Y según él vaya arrojando luz sobre cada uno, va aumentando y nos ayuda a mirar la tensión dentro de la obra teatral. Entonces, de alguna forma, cuando vamos al Salmo 2, algo importante es mirar cómo el Espíritu Santo va arrojando luz sobre distintos actores que van a ir apareciendo dentro del Salmo que estamos por estudiar juntos. Es como si el Espíritu Santo fuera ese iluminador que va y viene con su luz y la pone el reflector sobre cada actor que va apareciendo dentro de esta obra llena de tensión. Ese es el Salmo 2. ¿Y qué tal si vamos juntos y lo leemos? En el Salmo 2 comienza arrojando luz sobre ciertas personas, luego sobre alguien más, luego sobre alguien más y luego sobre alguien más. Y yo quiero que tú, junto a mí, mientras vas leyendo, vayas pensando sobre quién está arrojando luz. ¿Y ahora sobre quién? ¿Y ahora sobre quién? Hazte esas preguntas conmigo. ¿Por qué? Salmo 2, capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos
contra el Señor, contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. ¿Pudiste encontrar distintos actores dentro del Salmo? ¿Pudiste ir viendo cómo la luz fue iluminando distintas personas dentro de los caracteres? Dentro de la escena que se fue tejiendo dentro del Salmo. ¿Pudiste sentir la tensión? Lo cierto es que al principio la luz o los reflectores se colocan sobre la humanidad. Y si bien es cierto, este salmo entra dentro de la familia de los salmos llamados los salmos reales, porque eran salmos que se utilizaban para momentos especiales y ceremoniales de la vida de Israel, y eran salmos que se utilizaban especialmente, y este salmo, en la entronización, es decir, cuando se coronaba un nuevo rey de Israel, se utilizaba este salmo. Lo cierto es que la iglesia utilizó e interpretó este salmo desde su nacimiento en la figura, en la persona de Jesucristo. Cuando la iglesia es perseguida, es más, fue la primera persecución que encontramos registro, es en Hechos capítulo 4, ya la iglesia, los líderes de la iglesia primitiva oran en función de este salmo y lo ponen y ahora ponen su mirada en Jesucristo. Es decir, su mirada hermenéutica lo interpretan en la persona de Jesucristo. Ya no ven más un rey, ya no es un rey como un rey para entronar, sino ahora ven en este salmo, y varias veces lo vamos a ver en Hechos, ven en este salmo la persona de Jesucristo. Y vamos a ir a Hechos, solo un par de versículos. Hechos 4:27 nos cuenta que, 23, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos, está hablando Pedro, Juan, y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor, contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú
ungiste. Entonces, nosotros miramos aquí y miramos de que hay un movimiento en contra de Jesucristo. Y que en realidad la tensión, todo esto que vemos, no es solo un problema. No solo fue un problema en un momento especial cuando aquellos líderes de opinión, aquellos líderes y gobernantes llevaron a Cristo hasta la cruz, sino que hoy mismo y más adelante, ya en Hechos 4, vemos esa tensión contra aquellos que predicaban a este Cristo. Y esa tensión no se quedó allí, sino que siguió creciendo a lo largo de la historia y hoy todavía la encontramos. Jesús mismo enseñó de que el mundo aborrecería a sus seguidores, porque antes lo había aborrecido a él. Es decir, se sigue esta tensión en contra de aquel que es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, contra Dios en sí mismo. El problema no es contra un Jesús moral, el problema no es contra un Jesús normal ahí, sino es contra el Jesús de la Biblia. Cuando queremos diluir a ese Jesús y enseñar a un Jesús mucho más light, a un Jesús mucho menos interesado por cómo vive la gente, entonces no tenemos problema. Pero cuando se presenta a ese Jesús que dice que es el Hijo de Dios y que es el único camino, la única verdad, la única esperanza para la humanidad, y que desea involucrarse en cada parte de nuestra vida y que desea gobernar cada aspecto de nuestra vida, entonces allí nosotros mismos también incluso tenemos un problema con Él. Y empezamos a luchar. Y somos tal vez como como dice este salmo, que declaran, rompamos nuestras cadenas, rompamos nuestras cuerdas. Porque no nos gusta ser gobernados. Pero lo cierto es que nosotros mismos tenemos esa tentación a buscar o diluir el mensaje y diluir la persona de Jesús para no tener o no enfrentar adversidad en nuestra sociedad actual. O a veces enfrentamos la tentación de nosotros mismos luchar contra el gobierno de Dios porque queremos vivir en plena independencia de Él. Estamos reflejados también en esos primeros versículos de este salmo. Pero lo cierto es que la palabra avanza y nos dice cuál es la respuesta de Dios. Dice que Él se sienta como rey en los cielos y se ríe. Y el Señor se burla de ellos. ¿Cuál es la reacción de ese Dios frente a toda esa adversidad contra Él? Yo no sé si tú has jugado, si tuviste un papá y ese papá jugaba de luchas contigo. ¿Alguno tuvo esa experiencia? ¿Sí? Qué bueno. Digan sí. ¿Y cómo era ese momento de lucha? ¿Tú en algún momento pensabas de que podías ganarle a tu papá cuando eras un niño? ¿Verdad? Y tú estabas y te subías y le agarrabas la cabeza, ¿verdad? Y tú creías que podías ganarle. Pero tu papá sabía que eso era imposible. Bueno, algo así está pasando en esta historia. Dios sabe que por más que luchamos y por más que la sociedad pueda luchar contra Él, es imposible derribar su plan. Es imposible derribarle. ¿Quién
puede estorbar a su plan? ¿Quién es capaz de afectar, hacer una pequeña hendidura, una pequeña grieta a su soberanía? ¿Quién puede romper algo de su omnipotencia? ¿Quién puede debilitar algo de su omnisciencia? ¿Quién puede afectar algo de su omnipresencia? ¿Quién puede tocarle? Saulo intentó luchar contra la iglesia y se convirtió en el más grande misionero hasta la fecha. C.S. Lewis, el autor de muchos libros, en su libro Mero Cristianismo, él dice algo como esto: yo resistí con todas mis fuerzas la fe cristiana, pero aquella noche admití que Dios era Dios y me arrodillé a orar. En el Imperio Romano, un emperador llamado Trajano hizo un edicto declarando que el cristianismo sería ilegal, haciendo un precedente importantísimo que luego derivaría en persecuciones terribles. Un día se erigió en Roma una gran figura de él, un gran monumento de Trajano. Hoy, si tú vas a ese mismo lugar hace muchos siglos atrás, sacaron el monumento de Trajano y pusieron un monumento del apóstol Pedro. ¿Quién podrá contra el Rey de los cielos? El Rey de los cielos ve y se ríe. ¿Cómo influye y cómo puede influir en mi confianza? Aún en momentos adversos, puede ser en mi trabajo, puede ser en mi empresa, puede ser en el lugar en la arena donde quiera que tú estés. ¿Cómo puede influir en tu confianza saber y reconocer que Dios sigue estando en su trono? ¿Cómo puede cambiar mi día? ¿Cómo puede cambiar mi día a día? ¿Cómo puede cambiar tu estudio? ¿Cómo puede cambiar en la universidad cuando todo el mundo parece que se burla de este Dios? Nada puede agrietar su soberanía. Nada puede agrietar su poder. Nada puede agrietar sus planes. Y en estos planes, luego los reflectores se van sobre el Hijo. Y nos habla de este Dios, de este Jesucristo, donde dice: mi Hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Sabemos que Jesús nació en la tierra y Él nació con toda autoridad. Y tuvo autoridad para sanar, autoridad para liberar a las personas de sus demonios, autoridad para predicar la palabra de Dios con autoridad y declarar que el reino de los cielos había llegado a la tierra. Y es increíble de que Él utilizó esa autoridad no para ser un autoritario, sino utilizó esa autoridad para ser un siervo sufriente del Padre y poner su vida en rescate por muchos. Ahora es interesante pensar de que la gente miró esto y le despreció. Y Él fue esa piedra que los edificadores desecharon. Él fue esa piedra que los edificadores dijeron: no queremos construir ni nuestra vida, ni nuestras sociedades, ni nada de que tenga que ver contigo. Él fue esa piedra. Pero como sabemos, esta piedra después fue y pasó a ser la cabeza del ángulo. Y es precisamente como Pablo lo interpreta este mismo texto,
Cuando habla en Hechos capítulo 13, Él habla y Él dice de que Jesucristo, ahora, luego de su resurrección, toda autoridad. Él venció el poder de la muerte, el poder del pecado, el poder de Satanás. Todos los poderes los exhibió. Muchas gracias. Los exhibió públicamente. Es Cristo resucitado. Es en su trono ahora. Y ahora es interesante saber de que Jesucristo está con todo poder, toda autoridad, todo dominio a la diestra del Padre. Él es ese Cristo triunfante. Y algo impresionante es que cuando tú viajas y conoces personas que están experimentando persecución o que están luchando con sus propios sistemas, que están oprimiendo, tratando de oprimir a la iglesia, es que ellos siempre hablan de ese Cristo triunfante. ¿Qué es lo que puede darnos esperanza? Lo que nos puede dar esperanza es recordar que este Cristo es triunfante y está a la diestra del Padre. Ahora, este Cristo no está allí en una postura vengativa contra la humanidad. Ese Cristo no está allí en una postura de solo esperando la venganza o lo que sea. Ese Cristo está allí intercediendo por ti y por mí. Ese Cristo está ahí orando por ti y por mí. Ese Cristo está ahí paciente, esperando y orando por también los hermanos que hoy no lo son, pero van de llegar a ser parte de la familia de la fe, como pecadores que se arrepienten ante Él. Él utiliza otra vez esa toda autoridad para seguir sirviendo a su iglesia. Él sigue sirviéndonos. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso digno de nuestra alabanza, de nuestro reconocimiento, de nuestro servicio y de que nosotros dejemos de querer gobernar nuestras vidas por nosotros mismos y empecemos a querer vivir para Él y para Él en todos los aspectos de nuestras vidas y familias? Vale la pena vivir y servir para este Cristo. Y por último, los reflectores de este salmo se ponen sobre un llamado. ¿Cuál es ese llamado? Cuando este llamado dice: ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia. Y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje, perezcan en el camino, pues puede inflamarse su ira. Cuán bienaventurados son los que en Él se refugian. Este salmo termina con un llamado hacia la humanidad de todas las naciones. Pero es interesante también volver a ver que en este contexto de Hechos 4, cuando ellos oran y le piden a Dios, ¿para qué le están pidiendo y para qué interpretan este salmo? Mira cómo interpretan este salmo. Ellos no están interpretando este salmo pidiéndole a Dios para que ahora Él, que está en toda su autoridad, en toda su gloria, entonces traiga juicio sobre su pueblo o sobre aquellos que están tratando de perseguirlos o que están persiguiéndolos, sino que en Hechos 4:29 dicen: ahora, Señor, considera sus amenazas y elimínalos. No. ¿Y destrúyelos? No. Dice: y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo siervo
Jesús. Y después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con todo valor. Ellos oran. Para ellos se entienden como nuevos agentes de reconciliación, como agentes de transformación para eso, para aquellos que están luchando contra Dios. Ellos oran para que Dios los utilice, para que Dios los use con poder, con gracia, con autoridad. Para ser esos agentes que le digan a ese pueblo, que le digan a esa gente que está luchando contra Dios y se reconcilien con Él. Qué maravilloso imaginar que nosotros hoy, la Iglesia de Jesús, somos administradores de este llamado con el que termina este salmo. Animando a todos los pueblos de la tierra, sin importar su cultura, su nación, su origen, su condición, su momento político de la historia, su momento histórico, sin importar dónde quiera que estén o cómo estén estos pueblos, vengan al Señor y se reconcilien con el Rey de los cielos. Esto es, mis queridos, lo más maravilloso que tiene la iglesia. Un llamado a la reconciliación celestial. Oramos. Señor, tú eres esa piedra que los edificadores rechazaron. Tú eres ese con quien el mundo pelea como Pablo peleaba, dando golpes al aguijón. Tú eres, Señor, ese con quien el mundo trata de luchar y se esconde de ti como lo hizo un día en el Edén. Señor, ayúdanos a, si vemos en nosotros esas actitudes también de escondernos o luchar contra ti, o querer vivir en nuestra independencia de ti. Perdónanos. Gracias por tu obra en la cruz, pero gracias hoy también por tu obra, Señor, allá en los cielos, donde oras por mí, donde oras, Señor, y estás pendiente de este mundo, Señor, que urges que se reconcilie contigo. Señor, gracias. Porque hoy podemos ser administradores de este llamado y ser llamados embajadores de Dios, entes de reconciliación. Guíanos, Señor, a hacer esa tarea con temblor y fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén.